que el Señor nos bendice, amén. Te invitamos a que te vayas a ir conectando ya aquí en el Facebook Live. Ya vamos a estar live. En unos breves minutitos estamos live, hermanos. Vete conectando aquí. Y tenemos al hermano Abel aquí presente ya live en Facebook, YouTube, Radio Maranata, TuneIn Radio, radio.net. Ya estamos live por el website www.radiomaranatalive.com. Qué maravilloso es el Señor. Qué oportunidades nos da el Señor. Amén. Si solo las sabemos aprovechar, ¿verdad? Y sabemos apreciar ese amor que el Señor nos da, podemos ver las oportunidades que nos da el Señor. Pero el enemigo a veces nos ciega. Ese enemigo siempre anda metido en todo. Pero nosotros lo vamos a arrepender en el nombre de Jesús para que ya no esté metiéndose donde no lo llaman, ¿verdad? Porque dice el Señor que de Él es la tierra y todos los que estamos son de Él. Amén. Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas reciba la vida eterna. Amén. Fue aquel que resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día, hermanos. Escuchen bien. Amén. Como esos 3 alimentos que se come el día: desayuno, almuerzo y cena. Imagínense, representándolo, recordándole: hey, hoy estás comiendo por mi hijo. Comiste el desayuno, hoy estás comiendo por mi hijo. Comiste la cena, hoy estás comiendo por mi hijo. Al tercer día resucitó. Amén. Gloria a Dios. Y le queremos dar la bienvenida a nuestro hermano Abel, que ya lo tenemos aquí por Radio Maranata. Le vamos a ceder el micrófono para que traiga el mensaje de restauración, la palabra que el Señor nos da, que nos restaura, nos levanta, al caído lo refuerza y a los demonios los hace temblar. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús y yo me voy a gozar con esa palabra. No sé si tú te vas a gozar, yo sí. Yo me voy a gozar, aquí me voy a quedar con el hermano Daniel. Yo no me gusta ver el deporte, ni me gusta el fútbol, ni nada de eso, pero aquí me voy a quedar viendo la palabra, aquí con el hermano Abel. Te invito en esta mañana con el hermano Abel. Dios lo bendiga, hermano. Amén, amén, amén. En abundancia, gracia y paz. Un saludo desde Louisville, Kentucky, aquí en los Estados Unidos. Un saludo a todos aquellos que siguen la programación de Radio Maranata a través de las diferentes plataformas, ¿no? Porque ahí tenemos varias plataformas. Y le estoy dando un saludo. Soy Abel Diegues, director de evangelismo junto a mi esposa de evangelismo profético del Ministerio Internacional Gloria de Siloé. Y nada, para invitarte a que cada día, 9 de la mañana, hora centro, 10 de la mañana, hora del este, te conectes con nosotros, excepto los jueves, porque los jueves tenemos algo especial. Anoche fue especial. Anoche se reunió Mujer Radiante, 4 mujeres del Señor, llenas de la palabra, llenas de su gracia, llenas de su verdad, compartiendo, impartiendo y ministrando una palabra, afirmando a la mujer. Así que les damos un saludo, un saludo. Queremos compartir la palabra. O sea, nos invitaron aquí para hablar de la palabra. Y la palabra que sigue dando vueltas, porque la palabra es una sola, no ha variado, no ha cambiado. La palabra no ha cambiado, sigue siendo la misma. Pero vemos necesidad del tema que quiero compartir hoy. Si le pusiéramos un tema, sería la iglesia grita. ¿Cómo así? Sí. La iglesia grita. Pastor, predícame de Cristo. Déjame desarrollar el tema. Pero el tema sería ese. La iglesia grita, pastor, predícame de Cristo. Bueno, antes de comenzar quiero hacer una pregunta a todos aquellos ministros que nos están escuchando y que nos van a escuchar porque siempre queda grabado. Pero también a la iglesia, no solo los ministros, toda la iglesia tiene la misma responsabilidad. Claro, los ministros son los encargados, según Efesios 4, del 11 al 13, de impartir la enseñanza, de impartir lo que le ha sido revelado para que el pueblo crezca, para que el pueblo madure y luego pueda también colaborar en la obra del ministerio, para que también pueda colaborar en la obra de extender el reino. Así que la pregunta sería, ¿es tu mensaje cristocéntrico? Yo recuerdo hace tiempo, años, que en el seminario se hablaba de esto. Ya casi no se habla.
Y la pregunta constante era que debíamos volver al mensaje cristocéntrico, que nuestro mensaje debía ser cristocéntrico, pero parece que al pasar de los años han entrado doctrinas, ideas, pensamientos que han querido sustituir esto, pero esto sigue siendo una realidad. Debemos rescatar el mensaje cristocéntrico. Y si hay una iglesia que sufre, si hay una iglesia que padece, si hay una iglesia que no crece, es que el mensaje cristocéntrico ha escaseado. No digo que no esté, no estamos diciendo que no está, sino que no ha estado de la forma consistente que debería estar. No ha estado de la forma en que el Señor nos mandó a predicarlo. De cuando abrimos nuestra Biblia, el libro que el Señor nos dejó. Sí, porque Él dijo, cuando yo me vaya, les enviaré aquí una Biblia. No, Él dijo que nos enviaría el Espíritu Santo. Pero también nos dejó una Biblia. Así que le damos gracias al Señor primeramente por el Espíritu Santo, porque sin Espíritu Santo no tenemos nada. Y luego le damos gracias porque nos dejó una Biblia. O sea, que es la compilación de todos aquellos escritos del Antiguo Testamento, más todas aquellas cosas que pasaron con Jesús en Marcos, Mateo, Lucas y Juan, luego el libro de Hechos, luego la carta del apóstol Pablo y luego la carta de los otros apóstoles. Así que cuando vamos a nuestra Biblia, hay un tema central. Hay muchos temas que tratar. Podemos hablar de la familia, podemos hablar de los hijos, de los esposos, podemos hablar de los negocios, podemos hablar tantas cosas, porque la Biblia tiene muchos mensajes. Pero la esencia es volver nuestros ojos a Cristo. El hombre al inicio, allí en el Edén, se desconectó de la fuente de vida y la fuente de vida es Cristo. Así que ahora todo lo que hay en la Biblia es por Él, de Él, habla de Él. Mira, qué lindo lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, los versos del 1 al 5. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Apúntalo. Es importante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y yo pongo un paréntesis y digo resucitado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este es el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios, recordándole que él no fue con homilética, exegética, hermenéutica y todas las éticas y todos los estudios de un seminario, que él fue a hablarles de Cristo, solo de Cristo, hablarles de lo que Cristo ya logró por nosotros con su sacrificio, lo que Cristo nos dio cuando resucitó y cuando nos envió al Espíritu Santo. De eso está hablando el apóstol Pablo. Estudiar hermenéutica, homilética y todas esas éticas está muy bien. Ir a un seminario, todo eso está bien, no está mal. Pero lo que te quiero decir es que si tu mensaje, aunque hayas estudiado todo eso, no tiene que ver con Cristo, en vano son tus palabras. Si tus palabras están llenas de conocimiento humano y de sabiduría, entonces no tenemos nada, porque aquí lo que está apelando es al poder de Dios. Porque cuando hablamos de Cristo, el poder de Dios se manifiesta. Es interesante lo que escribe el apóstol Pablo, el apóstol de la iglesia. ¿Sabías eso? Es el apóstol de la iglesia. Los otros 12 apóstoles son los apóstoles del Cordero, pero este apóstol, este hombre, Pablo, fue escogido por el Señor. Lea el libro de Hechos para hablarle a los gentiles. Él lo dice. Y los gentiles eran de los cuales nosotros procedíamos. Ya no hay gentil, ya no hay judío. Ahora todos somos uno. Aquellos 12 fueron llamados para hablarle al pueblo de Israel. El apóstol Pablo fue llamado para abrir los ojos de aquellos que estaban en tinieblas. Es lo que dice el libro de Hechos. Por supuesto, también le habló a los judíos.
Pero los judíos, él les dice que cuando leían el Antiguo Testamento era como si les quedara el mismo velo, el cual solo por Cristo es quitado. Vean la importancia de hablar de Cristo. Es Cristo el mensaje. Él les dice, cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, el mismo velo les sigue quedando, el cual solo por Cristo les es quitado. Pablo habla de Cristo y solamente de Cristo. Y les explica que aquel que estaban esperando ya había venido. Eso es lo que él anunciaba. Eso es lo que anunciaban los demás apóstoles. Hey, muchachos, al pueblo de Israel, aquel que ustedes estaban esperando, el Mesías, aquel libertador que había sido prometido, este ya ha llegado, ya vino, ya cumplió. Pablo era un doctor de la ley. Había estudiado con Gamaliel, pero ahora, fíjense que sí, qué interesante que siendo doctor de la ley, estudiando con Gamaliel, siendo uno de los mejores maestros de sus enseñanzas, no conocía a Dios. No conocía a Dios. Pero camino a Damasco, Pablo tuvo una experiencia con Dios. Sus ojos se abrieron y allí comenzó. Digo comenzó porque no se te da todo en un instante. Comenzó la revelación progresiva del evangelio glorioso de gracia y de verdad. Y una vez que estuvo listo, entonces fue a anunciarlo. Pablo, en este pasaje que te acabo de leer, les está diciendo, yo no fui a convencerlos a ustedes con mis palabras. Yo fui a ustedes con el evangelio que me ha sido revelado, del cual no me avergüenzo, ¿sabe? Él no se avergonzaba del evangelio. ¿Y sabe por qué no se avergonzaba? Porque él sabía que cuando él anunciaba el evangelio, aquellos que habían sido escogidos para vida eterna serían despertados, volverían de la muerte a la vida. Esa es la esencia del por qué no se avergonzaba. Porque él confiaba en el evangelio. Él confiaba que cuando él hablaba, cuando él exponía la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás, allí en la cruz, y con el poder de su resurrección, él sabía que el Señor lo respaldaba, porque el Señor lo mandó a predicar evangelio. A ti y a mí, que nos mandaron a predicar evangelio. Y es que el evangelio es Cristo. Es Cristo. Así que Pablo no se avergonzaba. Nosotros no debemos avergonzarnos. Nosotros debemos seguirlo predicando y confiar, descansar, que el que nos mandó nos va a respaldar con señales, milagros y prodigios. Pablo le está diciendo, yo fui a ustedes con una palabra precisa de parte de Dios, una palabra exacta. Yo fui a ustedes a hablarles de Jesucristo y de nada más. De nada más. Pareciera que algunos piensan que es Jesucristo y otras cosas. Es Jesucristo y otros temas. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Viene a mi mente ahora una canción que está sonando mucho, gloria a Dios. Creo que es de Marco Brunet. Dice que si te tengo a ti, Cristo, lo tengo todo. Gloria a Dios. Qué bueno saber y entender que el que tiene a Cristo lo tiene todo, que está completo, que no le falta nada. Por eso hablamos de Cristo, nada más de Cristo. Y es lo que hizo el apóstol Pablo. Hablar de Cristo. Cristo. Disculpen si sienten un ruido atrás, son los perritos que ladran y ladran. Son muy inquietos. Me propuse no saber otra cosa que no fuera Jesucristo, crucificado y resucitado. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pablo les está hablando de que anunció la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Él venció. Y como te dije anteriormente, la verdad es que si abrimos la Biblia hay muchos temas que tratar. Pero el apóstol Pablo es claro. Me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo, a este crucificado y resucitado. Iglesia, ministro que me estás escuchando, ¿de qué estamos hablando hoy? La liberación viene de conocer a Cristo. Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
La sanidad viene de Cristo. Cuando lo conocemos a Él, comenzamos a ser sanados en el alma, en las emociones, y por tanto el cuerpo se sana, porque Él es la sanidad. ¿De quién vamos a hablar? En el tiempo que yo llevo de conocer al Señor, y una vez que pude entender esto, he visto, he escuchado que hay mensajes, muchos mensajes, desafortunadamente lo digo así, que al pueblo de Dios le hacen dar vueltas y más vueltas alrededor del Sinaí, pero no lo acaban de meter en la tierra prometida. Y si bien es cierto que ya estamos en la tierra prometida, la cual es Cristo, no es Israel, es Cristo, también es cierto que muchos de los hijos de Dios no están disfrutando lo que Dios ya les dio. ¿Por qué? Porque no conocen lo que Cristo ya hizo por ellos. Hay una iglesia que no está disfrutando los beneficios de la obra de Cristo. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo si no se lo enseñan? ¿Cómo saberlo si los ministros, según Efesios 4:11, que fueron llamados para establecer a la iglesia, para afirmar a la iglesia? Léalo, Efesios 4 del 11 al 13. No le hablan de esto. Hoy hablamos de cualquier tema. Hoy tenemos tantos mensajes motivacionales empujándonos, que nos va a ir bien, que confiemos que nos va a ir bien. Eso está bien. Pero es Cristo la certeza, es Cristo la convicción, es Cristo. Por eso debemos volver al mensaje cristocéntrico. Hay mensajes que apelan al esfuerzo del hombre. Hay mensajes que apelan al sacrificio del hombre. Pero no es ni el esfuerzo del hombre ni el sacrificio del hombre. El mensaje tiene que ver con Cristo, porque es su victoria. Por cuanto Él venció, entonces que nosotros somos más que vencedores. Y se recibe por fe. ¿Cuándo? Cuando se escucha la palabra de gracia, la palabra de verdad. Cuando se escucha de Él, de lo que Él hizo, su vida nos es impartida y su vida comienza a crecer en nosotros. ¿De qué vamos a predicar? ¿Qué nos mandaron a predicar? Solo de Cristo, amado. La iglesia hoy grita. Y lo grita en alta voz. Pastor, predícame de Cristo. Sí. Predícame de Cristo, pastor. De su gracia, de su verdad. Enséñame, pastor, lo que hizo por mí. Enséñame lo que Cristo logró por mí. Enséñame por qué tuvo que hacerlo. No me digas dónde yo estaba. No me digas ni me hables de las cosas pasadas que yo hacía mal. Dime dónde es que estoy con Cristo ahora. Hermano, hay gente que no sabe, aún dentro de las iglesias, que no sabe dónde está con Cristo. No sabe quién es Él en Cristo. Mira qué lindo. Lucas 6, los versos 47 y 48. Todo aquel que viene a mí, este es Jesús hablando, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. La pregunta es, ¿estamos edificando a la iglesia con el mensaje correcto? Iglesia, tú estás siendo edificada con el mensaje correcto. Tú estás poniendo una demanda en ministros, en pastores. Tú estás poniendo una demanda que te edifiquen con el mensaje correcto. Déjame decirte que si vas a hacer una casa, yo no sé cómo es allá en tu país o cómo es aquí en los Estados Unidos, pero en Cuba, de donde vengo, de donde soy, ahora radico aquí en los Estados Unidos. En Cuba hay regulaciones para hacer los edificios. Me imagino que en el mundo entero igual. Y si no usan el cemento correcto, si no usan la cantidad de metal, de cabilla, de hierro que llevan las estructuras, aquello va a colapsar. Entonces hay inspectores. Hay inspectores que vienen a supervisar la obra. ¿Qué estamos edificando? ¿Estamos edificando con el material correcto?
con el cemento correcto, con la gravilla, con las piedras correctas, con la arena correcta. O fuimos y cogimos allí de cualquier piedra, cualquier cemento. Hay un diseño. Y el diseño tiene un plan. Y hay que respetarlo. Dios estableció un diseño y este es el diseño. Estamos edificando a la iglesia con el mensaje correcto. Sí, porque lo que va a pasar es que cuando venga el río crecido, se va a llevar un poco de gente, ¿sabe? Sí que se lo lleva. Sí que los arrastra. Porque el que no está sobre la roca, que es Cristo, será arrastrado. Y es triste, ¿sabe? Es triste ver como gente que lleva 5, 10, 15 años no conoce lo que Cristo hizo por ellos. Por eso todavía no pueden estar firmes. Todavía son inmaduros porque han edificado en ellos cualquier cosa menos a Cristo. La iglesia debe estar edificada sobre Cristo, que es la roca y nada más. Nada más sobre la roca, una roca fuerte, una roca que cuando venga lo que venga, va a chocar contra ella el agua, el río crecido, lo que sea ahí. Pero nuestra casa no se va a mover. El apóstol Pablo dice que se propuso no saber otra cosa que no fuera Jesucristo y a este crucificado. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pablo está hablando de la obra consumada en la cruz, sin el sacrificio de Cristo, amados. Y sin su resurrección no tenemos nada de Dios. Por eso nos dio el Espíritu Santo, para que nos convenciera, para que nos mostrara, para que nos enseñara. Él le dijo, yo me voy, pero os enviaré otro consolador, otro igual que yo. Él los guiará a justicia y a verdad. ¿Quién es la justicia? Es Cristo. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Isaías 35:8 dice que allí habrá un camino y será llamado un camino de santidad. Y aquel que entre en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque él mismo lo llevará de la mano. ¿Quién es ese camino? Es Cristo. Amado, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos escuchando? Llevamos 2000 años de la victoria de Cristo y hay muchos que no se han enterado que Cristo venció. Hay muchos que no han enterado que han sido comprados, lavados con la sangre de Cristo, que su sacrificio fue aceptado por el Padre, que su sacrificio nos reconcilió. Bendito es su nombre. Esto es un llamado a todos los ministros, esto es un llamado a toda la iglesia. ¿Qué estás predicando? Hay muchos hijos de Dios que, desafortunadamente, no han sido cimentados sobre lo que ya Cristo logró. Por esta razón, cuando viene la tormenta, lo hemos visto, desafortunadamente, ¿sabe? Cuando viene el río crecido, los arrastra, se los lleva, son confundidos. Sobre todo eso, hay confusión en el pueblo de Cristo. En estos mismos tiempos de pandemia y de conflicto aquí en los Estados Unidos y en el mundo, por tantas cosas que se han dado, sobre todo por esto de la pandemia, hay un pueblo confundido, ¿sabe? Pero aquel que sabe, aquel que ha sido edificado sobre la roca, no puede tener confusión. Porque el Señor fue el que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero ¿cómo van a confiar en aquel en el cual no conocen? ¿Cómo van a confiar de aquel de a quien no han oído? ¿Cómo van a confiar en aquel al que no le hemos presentado? La iglesia grita, pastor, predícame de Cristo. Yo personalmente he visto un pueblo turbado. Yo también estuve turbado, ¿sabe? Cuando no me hablaban de Cristo, hasta que esto no se me reveló, hasta que esto no me fue enseñado por el Espíritu Santo, yo también estuve turbado y confundido porque no hay paz. Es que solo hay paz a través de recibir el sacrificio de Cristo, a través de entender por la palabra y con la ayuda del Espíritu lo que Cristo ya logró por nosotros. Yo he visto un pueblo turbado por no entender lo que Cristo ya logró por ellos. Un pueblo en confusión, sí. ¿Cuál es la causa? La falta de un mensaje cristocéntrico de forma consistente. No estoy diciendo que no ha existido, no estoy diciendo que no lo haya, pero de forma consistente.
me propuse no saber otra cosa que no fuera a Cristo crucificado y resucitado. Tenemos una urgencia, ¿sabe? Tenemos una urgencia de rescatar el mensaje cristocéntrico. La Biblia nos enseña que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso es lo que dice. ¿Pero qué predicación? Porque eso lo escribió Pablo. Vamos a preguntarle a Pablo. Pablo, ¿pero qué predicación? Yo predico de cualquier cosa de Dios. Yo hablo la Biblia y hablo de cualquier tema, de cualquier pasaje. ¿Y Dios va a salvar a la gente? No. No. Pablo dijo, pues nada me propuse saber dentro de vosotros, cuando fui a vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios capítulo 2, verso 2. ¿De qué está hablando? De la obra de Cristo, de lo que Cristo logró. A la iglesia hay que hablarle de Cristo, no de otra cosa, porque Cristo es la roca. A la iglesia hay que ponerla sobre la roca, para que cuando venga el río crecido, el mismo apóstol Pablo es quien dice, hijos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Yo sé que algunos quizás digan, ay, pero este mensaje es muy cansón. Yo quiero algo nuevo. Pablo dijo, para mí no es molesto repetir las mismas cosas y para mí tampoco. A ver, pero tú siempre predicas lo mismo. ¿Y de qué te voy a predicar? Tengo que hablarte de lo mismo que habló Pablo, porque es el mensaje. No hay otro mensaje. Cuando nos vamos a la derecha, cuando nos vamos a la izquierda, el pueblo se turba, se confunde. Lo hacemos extraviar. Busca después cuando tengas una oportunidad qué pasó al pueblo de Israel. Y lee Lamentaciones 2:14. Dice, tus profetas vieron para ti locura y vanidad y te hablaron vanos extravíos. No descubrieron tu pecado y a causa de eso hoy estás en cautiverio. ¿Qué clase de tarea tenemos nosotros, los ministros de Dios? Yo tengo que seguirlo repitiendo. Porque si uno solo logra entender esto, si uno solo logra entender esto, mira, mi gozo está completo. Uno solo. Me gustaría que fueran muchos, que entendiéramos esto de una vez, que solo hablar de Cristo, solo impartir de su vida a través de lo logrado para que la iglesia no esté en confusión. Ahí está el éxito. Ahí estuvo el éxito de Pablo. Sufría dolores de partos hasta que Cristo fuera formado en ellos. Él se los decía. Ahora, ¿por qué Pablo tenía este sentir? Bueno, Pablo sabía que hasta que Cristo no fuera formado en la vida de los creyentes, en la vida de los hijos de Dios, serían como niños. Sí. Siendo herederos, no podrían disfrutar lo logrado por nuestro Señor. Pablo está demasiado comprometido con la comisión apostólica, demasiado interesado en cumplir la tarea que le ha sido asignada, hablar de Cristo y nada más que de Cristo. Mostrar que el Cristo del Antiguo Testamento, el Cristo prometido, el Cristo que estaban esperando, había llegado, había cumplido la tarea y ahora había reconciliado al hombre consigo. Y una vez que lo recibieran, debía seguir enseñándoles de Cristo para que Cristo creciera en nosotros. Hoy nosotros parece que hablamos evangelio una vez y de ahí para allá hablamos de otras cosas. No. Es Cristo y más de Cristo, porque todo es de Él, por Él y para Él, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Cristo es la dieta exacta, precisa. ¿Qué vamos a comer? Él dijo, coman y beban de mí. ¿De quién? De Cristo. ¿Qué le estamos dando de comer a la iglesia? ¿Con qué la estamos alimentando? Tiene que ser con Cristo y nada más que con Cristo. Pablo sufre. Aquí lo dice. Se compunge, lo escribe, lo ora, le pide a Dios que lo ayude. Sí, porque tenemos que pedirle ayuda a Dios, que nos dé entendimiento de que este es el mensaje correcto, que ponga esta misma sentir que hubo en Pablo, este mismo deseo de hablar de Cristo para que la iglesia crezca
Él sabía que hasta los creyentes no crecieran en la revelación, en el conocimiento de Cristo, no podríamos. Escucha bien. Pablo sabía que hasta que un hijo de Dios, que hasta que un creyente, que hasta alguien que había nacido de nuevo, no creciera en el conocimiento de Cristo, no podría manifestar el fruto del Espíritu. Y por tanto, ¿qué estaría manifestando? Las obras de la carne. Luego, hay otra tristeza también. Si los hijos de Dios no crecemos en el conocimiento de Cristo, de lo que Cristo ya hizo por nosotros, vamos a estar expuestos a vientos de doctrinas. Hoy cada día se levanta una congregación o lo que llamamos una iglesia en cada esquina. Porque alguien viene con una revelación nueva, con un entendimiento nuevo y se hablan y se hablan. Y cada vez nos fraccionamos más. En vez de estar unidos en un solo mensaje, porque el mensaje es Cristo. La iglesia grita, pastor, háblame de Cristo. No me hables de nada más. Háblame de Cristo. Después que Cristo crezca en mí, entonces podemos hablar otros temas, pero háblame de Cristo. Dime, pastor, lo que Cristo hizo por mí. Amado, una iglesia que no crece en el conocimiento de Cristo, entonces va a estar expuesta a vientos de doctrina, pero va a estar expuesta a estar manifestando constantemente las obras de la carne. Sí. Porque el crecer en el conocimiento de Cristo es crecer en el carácter de Cristo. Y en la medida que crecemos en el carácter de Cristo, cada vez manifestamos menos las obras de la carne, porque entonces manifestamos más el fruto del Espíritu. Ahí está. ¿Por qué es importante hablar de Cristo? Cristo, Cristo, Cristo y más Cristo. La pregunta es si hay algún ministro que me está escuchando. O la iglesia, porque esto es para la iglesia, esto es para todos. Estamos sintiendo lo mismo que sintió Pablo. Estamos sintiendo en nuestro corazón el mismo deseo que tuvo Pablo. Los que hemos sido comisionados como el apóstol Pablo por Cristo, debemos tener el mismo sentimiento, la misma pasión. Debemos entender esto. Nuestra comisión apostólica hoy como iglesia es la misma que el Señor le dio a Pablo. Equipar, discipular e invertir tiempo para sacar la vida de Cristo que está en otros. Sí, escúchame, para sacar la vida de Cristo que está en otros. Recuerda cuando él dijo que éramos una vasija de barro, pero que por dentro había un tesoro. Sí, bueno, ese tesoro es Cristo. Y ese tesoro hay que sacarlo con palabra y espíritu, espíritu y palabra. Ese espíritu, ese Cristo que está en nosotros debe crecer tanto que esta vasija de barro sea quebrada para que ya no vean a la vasija de barro, sino vean al tesoro que está en nosotros. Mira qué lindo lo que dice Colosenses 1, 26, 27. El misterio que había estado oculto por los siglos y las edades, un misterio, está hablando del Antiguo Testamento, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hay un solo mensaje que es capaz de lograr esto, y es el mensaje cristocéntrico. De Génesis a Apocalipsis, si lo cortamos, va a brincar Cristo. 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 Todo fue hecho por Él y para Él. Este es el propósito del mensaje. Este es el propósito por el cual nos reunimos. No estoy criticando nada. Hasta aquí llegamos. Pero pienso que a partir de este
que tú escuches esto, las cosas tienen que cambiar en tu congregación, en tus reuniones. Nos gusta cantar muchos coritos, nos gusta cantar muchas alabanzas. Y esos coritos, la mayoría no hablan de Cristo. Y las alabanzas, la mayoría que cantamos, no tienen nada que ver con lo que Cristo ya logró. Amados, el propósito de que la iglesia se reúna es hablar de Cristo, para que Cristo sea formado en el corazón de cada uno de nosotros, para que Cristo crezca en el corazón de cada uno de nosotros, para que el Cristo que está en nosotros madure, para que puedan ver a Cristo en nosotros. A veces yo voy a las reuniones cuando me invitan a predicar. ¿Y a qué venimos hoy? Y me dicen, levanta la mano, alabar a Dios, alabar a Dios. No. Tu vida y la mía debe ser una vida de alabanza a Dios continua. Continua. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, es para hablar de Cristo, para edificarnos, para ser entrenados, para ser capacitados. Esto que estamos haciendo hoy forma parte de esto. Estas palabras que estoy impartiendo hoy están produciendo vida, ¿sabes? Están produciendo un cambio en la mentalidad. Están produciendo algo en tu espíritu. Algo. Y el Señor lo va a hacer. No hablamos palabras de sabiduría humana, sino hablamos palabras con el poder de Dios. Y estamos creyendo que como embajadores de Dios, el Señor nos ha enviado a impartir esta palabra. Esta palabra. Porque hay una iglesia que grita, pastor, háblame de Cristo. Háblame de Cristo, no me hables de otra cosa, háblame de Cristo. Por favor, no perdamos tiempo. No hay tiempo que perder. No podemos perder un minuto más. Háblame de Cristo. Háblame de Cristo. Porque es la única forma de que pueden ver a Cristo a través de nosotros, que Cristo crezca en nosotros. Pero ¿cómo va a crecer Cristo si no alimentamos a ese Cristo que está en nosotros? ¿Y cómo lo alimentamos? Con palabra y espíritu. ¿De qué nos hemos estado alimentando? Yo no sé tú. Yo por un tiempo no me alimenté de Cristo. Me alimentaron de enseñanzas que no producían la vida de Cristo, no producían el carácter de Cristo, no producían seguridad, no producían confianza, producían duda. Tenemos que alimentarnos de Cristo y solo de Él. Amado, ese árbol que está allí en Apocalipsis y que dice que es para sanidad a las naciones, de ese árbol tenemos que comer. Porque ese árbol es Cristo. Tomen y coman de mí. Dice Juan 6, 53, 56. Todo lo que no es de Cristo, amados, escucha esto. Todo lo que no es de Cristo en la vida del creyente es arena, azúcar y papel, y se va a desmoronar cuando venga la lluvia, cuando venga la tormenta. Ahora mismo en estos tiempos en que estamos pasando de situaciones difíciles, muchos están con duda, muchos están con temor, muchos están con inseguridades, muchos tienen miedo. La respuesta es sencilla. No han sido edificados sobre Cristo. No han sido puestos sobre Cristo. ¿A causa de qué? De lo que se les ha predicado. Yo no sé qué hemos predicado, pero sí he visto una iglesia que debe crecer en el conocimiento de Cristo. El llamado hoy, a ti que me estás escuchando, es hacer como Pablo. Yo lo he hecho. Yo he tomado el reto que el Señor me ha hecho. Cuando esto me fue revelado, me propuse no saber otra cosa, sino a Jesucristo, a este crucificado y resucitado. A veces soy tentado a hablar de otros temas. Temas buenos, temas importantes, temas de actualidad, temas de vigencia. Pero no hay nada más importante, no hay nada más actual, no hay nada más de vigencia que Cristo. Cristo. Estamos viviendo tiempos donde
pendiente a los acontecimientos del mañana, de pasado mañana, del futuro. Y yo siempre digo esto. ¿Quieres ver a un profeta de Dios? Los profetas de Dios del Antiguo Testamento te hablaban del futuro, porque ellos anunciaban a Cristo. Ellos hablaban de un porvenir, de alguien que vendría a hacer una obra perfecta, completa. Eran los profetas del Antiguo Testamento. Pero esa misma mentalidad desafortunadamente ha entrado al cuerpo de Cristo y hoy hay profetas que solo están anunciando el porvenir. No voy a profundizar aquí. Pero tú quieres ver qué caracteriza a un verdadero profeta de Dios. No estoy diciendo que no hablemos, porque el Señor habla lo que está por venir también. No estoy diciendo que no hablemos de eso. Pero no debe ser todo el tiempo el mensaje. Tú quieres ver las características de un profeta del nuevo pacto, de un profeta de Cristo. Él no te va a apuntar al futuro. Un profeta de Cristo te va a apuntar al pasado. Un profeta de Cristo te van a decir como Pablo, miren a Cristo ahí en la cruz, muriendo por ti y por mí, derramando su sangre. Ese es el mensaje de un profeta de Dios. Alguien que viene a hablar de parte de Dios. Lo que pasa es que no hemos entendido la palabra profeta y pensamos que profeta es alguien que viene a anunciar eventos futuros. Sí, forma parte, pero la esencia de un profeta es hablar de aquel que murió, pero que también resucitó. Pero que murió, que resucitó y ahora nos ha enviado al Espíritu Santo y que ahora mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Y ese es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Quieres un mensaje más lindo que este? ¿Quieres un mensaje que te cambie la forma de pensar respecto a Dios, respecto al Evangelio, respecto a la Biblia, respecto a la iglesia? ¿Quieres un mensaje que trae transformación? Háblame de Cristo, pastor. No hay otro mensaje. No estoy diciendo que no hablemos de lo que va a acontecer mañana. Podemos hablar si el Señor nos lo revela, pero la esencia del mensaje, la esencia del mensaje de la iglesia es que hablemos de Cristo. Que hablemos de Cristo. Yo siempre hago una pregunta que es válida ahora, ¿no? ¿Cómo tú crees que Cristo va a ser formado en la vida de los creyentes? ¿Cómo es que el fruto del Espíritu, que ya está en la vida del creyente, llega a madurar y a hacerse visible? A ver, explícame, ¿cómo es que tú crees? Medita, piensa. Es solo a través de la enseñanza de lo que Cristo ya logró por nosotros. Es la predicación cristocéntrica y no otra la que provoca y da crecimiento a la iglesia. Es la predicación cristocéntrica la que cambia el corazón del hombre. Es la predicación de Cristo la que produce un arrepentimiento. Es la predicación acerca del Rey de Gloria. La iglesia grita, pastor, predícame de Cristo. Aleluya. Aleluya. Quiero hacerte una pregunta. ¿Desde cuándo no escuchas una predicación que te hable del Evangelio? O sea, de la buena noticia, de lo que Cristo logró por ti. Piensa, medita. Ay, hermano, pero que tú eres evangelista. No, yo no soy evangelista. Yo soy un hijo de Dios con la tarea de ayudar a los hermanos más pequeños. No que yo no sea pequeño, pero he madurado un poquito. A los más pequeñitos que yo, ayudarlos a crecer en el conocimiento de Cristo. Hablarles de papá. Yo no soy papá. Papá es uno solo. Pero como hermano que he crecido un poquito, entonces tengo una tarea. Y te hablo del Evangelio porque el Evangelio es el poder de Dios. ¿De qué otra cosa te voy a hablar? Es que todos debíamos hablar Evangelio porque Evangelio es Cristo. Cristo es la buena noticia. Evangelio es la buena noticia. ¿Quién es la buena noticia? Es Cristo. Ya a los santos no se les predica el Evangelio. No, no, no. Hoy hablamos tantas conferencias y tantas cosas. Hoy nos gusta mucho aquello que dicen, y esto es profético, y nos gusta la palabra de revelación, como si esas cosas fueran
No, lo profético es hablar de Cristo. La revelación es hablar de lo que Cristo ya hizo y logró por nosotros hasta que se abren los ojos de nuestro entendimiento. Ahora parece que algunos ya no quieren escuchar esto, quieren cosas más profundas. ¿Quieres algo más profundo que lo que Cristo hizo por nosotros allí en la cruz? ¡Wow! Déjame contarte esto. Hace como... Somos Radio Maranatha Live. Domingo. Yo estaba allí en una congregación, estaba sentado escuchando. Y mientras el apóstol predicaba, miré que había 3 filas jóvenes, 3 filas completas de jóvenes, entre los 13 y los 17 años, calculo yo. Estos estaban detenidos por ICE, por inmigración, pero había, por no tener papeles, o sea, estaban ilegales, ¿no? Indocumentados. Pero alguien que trabajaba en la iglesia, un ministro de allí, como trabajaba con ICE, les pidió permiso para llevarlos a escuchar la palabra de Dios. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo que alguien se preocupa por que estos jóvenes escucharan la palabra de Dios. Y cuando yo los vi, mi corazón se quebrantó. Lloré con tristeza, con dolor. ¿Y sabes por qué? Porque lo que estaban predicando ellos no lo entendían. Porque estaban hablando aquí, a este nivel. Estaban hablando cosas que la iglesia entendía, pero estos jóvenes no entendían. Estos jóvenes no habían nacido de nuevo. Tú de mirar la cara nada más sabías si estaban recibiendo o no. Porque es que estaban hablando otros temas. Y no estoy diciendo que no hablemos de otros temas. Estoy diciendo que hacemos un balance. Y tenemos que darnos cuenta cuando hablamos si hay gente que sabe, si hay gente que no sabe, si hay gente que ha crecido, si hay gente que no ha crecido. Pero el mensaje siempre tiene que ser Cristo. Y en algún momento de nuestra predicación, en algún momento de nuestras congregaciones, tenemos que hablar de Cristo. Aunque sea al final, por 5 minutos. Porque a lo mejor hay alguien que piensa que lo puede lograr por sí mismo. Porque a lo mejor hay alguien que cree que puede caminar en este camino sin Cristo, sin el conocimiento de Él, sin el entendimiento de Él. Me dio mucho dolor y clamé, Señor, levanta predicadores que hablen evangelio. Que hablen evangelio todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Así le he pedido al Señor. Porque necesitan. La humanidad necesita. Hay mucha necesidad en el pueblo. Hay mucha necesidad en este mundo. Pero ¿cuál es la mayor necesidad? De comer, de vestir, de medicinas, de ser sanados. No. La mayor necesidad que tiene la humanidad es conocer a Cristo. Porque como decía la canción, si te tengo a ti, lo tengo todo. Esa es la mayor necesidad que hay. Por eso la iglesia grita, pastor, predícame de Cristo. Predícame de Cristo. Háblame de Cristo. Háblame de Cristo. Solo hablando de Cristo, amados. Por eso el apóstol Pablo ora. En Efesios capítulo 1, versos 17 al 19. Apúntalo y léelo para que veas cómo ora el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo no solo oraba, sí, porque hay algunos ahora que con oración quieren sustituir la obra que debemos hacer. Y sí, hay que orar, pero hay que ir a predicar. Hay que orar para hablar con papá. Hay que hablar con papá todos los días, pero hay que ir a hacer una tarea. Y la tarea es, vayan y anuncien el evangelio. Prediquen el evangelio. Porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo para que anunciemos las virtudes, del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No para que oremos, no. Él nos llamó para que anunciemos. Oramos porque hablamos con papá. Necesitamos hablar con él.
Necesitamos conversar con Él. Pero tenemos una tarea. Ayer hablaba con alguien y me decía que su esposo se convertiría por el testimonio de ella. Sí, eso está bien. Puede ser. Dios es Salvador y Dios hace como Él quiere. Pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hay algunos que se han escudado detrás de la oración para no hacer la gran comisión. Hay algunos que se han escudado en la oración para no ir con la predicación. Por eso cuando nos reunimos como iglesia, estamos siendo entrenados, capacitados, perfeccionados para que Cristo crezca en nosotros, y en la medida que Cristo crezca en nosotros, Cristo pueda hablar a través de nosotros. Efesios 1, 17 al 19. Padre de gloria. Así ora el apóstol Pablo. Así deberíamos orar todos los días, ¿sabes? Por los otros y por nosotros. Dale a tu iglesia espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Alumbra los ojos de vuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos has llamados y cuál es la riqueza de la gloria de tu herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de tu fuerza. Mira qué lindo lo que ora Pablo. Pablo ora: Padre de gloria, dale a tu iglesia el espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Cristo. Alumbra los ojos de su entendimiento. Padre, dale, Padre, dale, Padre, dale. Sí, pero él no se quedó en dale. Él iba y les hablaba. Le pedimos al Padre que le dé, pero vamos y hablamos evangelio. Con la certeza de que cuando hablamos evangelio, entonces Él, porque ya le pedimos, Él, porque ya nos mandó, les va a dar. Y ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo no es otra cosa que el Espíritu Santo, ¿sabe? Ahí no está pidiendo otro espíritu. Está hablando por el Espíritu Santo. Está pidiendo el Espíritu Santo que se manifieste. Está pidiendo la manifestación. Porque hay algunos que lo tienen, pero no se manifiesta. Está pidiendo que se active la mente de Cristo. Aleluya. Amado, esta oración debemos hacerla. Pero esta oración no va a ser contestada. No, a menos que prediquemos de Cristo. No podemos hacer como Poncio Pilato, lavarnos las manos. Padre, ya oré, ahora tú dales espíritu de sabiduría, ahora tú dales espíritu de revelación. Ya oré, pero ahora voy a predicarles el evangelio, que es lo que hacía Pablo. Por eso esta oración no va a ser contestada si nosotros la hacemos y nos quedamos en la oración. Debemos ir a anunciar, a hablar de Cristo. ¿Pero de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a predicarle? ¿De quién? De Cristo. La iglesia hoy grita en alta voz: pastor, predícame de Cristo. Predícame de su gracia. Predícame de su verdad. Enséñame lo que hizo por mí. No me digas dónde yo estaba. No me recuerdes dónde yo estaba. Dime dónde es que estoy ahora. Dime dónde es que estoy. Aleluya. Mira qué lindo Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, está hablando de Adán, mucho más reinarán, escucha, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Apunta ese verso. Romanos 5, 17. Cuando yo entendí esto, pude avanzar mucho, ¿sabe? Mira, por la transgresión de uno reinó la muerte. ¿De quién? De Adán. La desobediencia de Adán trajo muerte a toda la humanidad. Dice, pero mucho más reinarán en vida, no cuando allá se pase lista. Allá es otra cosa. Allá la fiesta es más grande. Pero dice, lo dice, Romanos 5, 17, pero mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Quiénes van a reinar en vida? Los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia.
Ahora, ¿cómo es que usted cree que vamos a recibir, que las personas, que el pueblo va a recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia si no se le predica esto? Si no se les habla de Cristo. Esto es serio. Yo no sé qué tú has estado predicando. Yo no sé. Yo te he dicho lo que yo he aprendido. Te he hablado lo que ha hablado la Biblia, lo que habló el apóstol Pablo, lo que dice la Biblia. Me propuse no saber otra cosa que no fuera Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Háblame de Cristo, pastor. Nos quedan 4 minuticos. Solo prediquemos de Cristo. ¿Por qué? Bueno, te voy a decir algunos versos rapidito. No los voy a explicar porque se me acaba el tiempo, pero te voy a dar algunos versos. Si estos versos los puedes coger y predicar de ellos todos los días. Hoy de uno, mañana de otro. La iglesia va a salir fortalecida. La iglesia va a crecer en el conocimiento de Cristo. Romanos 3:24 dice, porque fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Háblale de esto, pastor. Efesios 1:7, porque en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Predica de esto, pastor. Gálatas 3:26, porque a través de Cristo, porque a través de la fe en Cristo es que somos hechos hijos de Dios. Predícame de esto, pastor. Romanos 8:17, porque por Cristo fuimos constituidos herederos y coherederos con Cristo. Hebreos 10:14, porque Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Predícame de esto, pastor. Romanos 5:1, porque justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, si hay una iglesia que no tiene paz, si hay personas que no tienen paz, si hay un pueblo que no tiene paz, si hay un mundo que no tiene paz, es porque no conoce a Cristo, porque solo tenemos paz para con Dios a través del sacrificio de Cristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias. Gracias. Esta palabra ha salido de tu corazón. Tengo certeza y confianza. Esta palabra la has puesto en mi corazón y ha salido a través de mis labios. Pero eres tú, Señor. Eres tú hablándole al pueblo. Eres tú. Porque el pueblo grita, pastor, predícame de Cristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que cada hijo tuyo que nos has visto, que cada hijo tuyo que nos ha escuchado, pueda sentir lo que Pablo sintió. Dolores de partos, hasta que Cristo sea formado en el corazón de aquellos que lo escuchan. Pueda sentir esa pasión por hablar solo de ti, porque tú eres el Rey de Gloria. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que mientras prediqué, alguien fue sanado, porque esta palabra trae sanidad. Esta palabra que hablamos, cuando hablamos de ti, hay sanidad, hay vida eterna, hay paz, hay liberación, hay sanidad. En el nombre de Jesús, cualquier molestia de tu cuerpo ahora se va por el poder de la palabra. Cualquier conflicto en el matrimonio ahora se resuelve por el poder de la palabra. Cualquier conflicto legal con las autoridades, con la justicia, Cristo es nuestro abogado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracia y paz en abundancia. Un saludo muy bendecido desde aquí, desde Louisville, Kentucky. Abel Diegues, comunícate con nosotros. 813-785-1971. Paso contigo, mi bendecido. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué linda palabra, amén. Así es, ministros, todos somos ministros, dice el Señor, somos llamados a predicar el evangelio y eso nos hace ministros, amén. Gloria sea al Señor. Y qué puedo decir, que el hermano Abel ha sido usado esta mañana, sus labios, su lengua, su mente, su corazón
ha sido usada, ¿verdad?, por el Espíritu Santo para traer ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza, hermanos. Y hay que entender, hermanos, que muchas de las veces sí es verdad, amén. La palabra nos ha dicho claramente, ¿verdad?, que muchas de las veces confundimos a la gente, confundimos a los hermanos, presentamos cosas que no son, y el hermano, ¿verdad?, aquí nos acaba de aclarar. Gracias, hermano Abel Diegues, que nos está viendo, que nos está hablando, está viendo por el pueblo, el hermano está viendo por el pueblo, se pone a estudiar la palabra, y eso es lo importante de un ministro, que busque la palabra, que busque el conocimiento para que enderece el camino de los hermanos, porque muchas de las veces queremos entender la palabra a nuestro favor, ¿correcto? La queremos entender a nuestro favor. ¿Qué es bueno para mí? Eso es lo que agarro. No, papá. También lo que nos endereza duele, y eso también lo tiene que agarrar. No que agarre nomás esto me conviene, esto sí, esto no, esto para mí no, esta regla no me gusta. No. Dice el Señor, ¿verdad?, en la palabra, me gusta cuando le dice a los maestros, ¿verdad?, que la ley que es dada en la tierra es dada por el pueblo, pero más lo que viene del cielo es celestial, viene del Padre. Amén. Y esa es la palabra que nos endereza, esa palabra que no ofende. Honestamente te pueden decir algo bien fuerte, y cuando viene de parte de Dios, uno nomás agacha yo digo la cola y la cabeza como el perrito regañado, ¿verdad? Pero viene de Dios y no se molesta. Pero cuando viene de la carne, levantó hasta chispas, aleluya, ¿verdad? Pero no, todo lo que viene de Dios, sea alabado el nombre de Dios bendito, amén. Gracias, hermano Abel, nos vemos el lunes, amén. El lunes, si Dios lo permite, el lunes a las 9, el hermano Daniel no pudo estar hoy, no importa, él anda también trabajando en otro ministerio. Muchas de las veces van a ver al hermano Daniel, van a ver al hermano Abel, a los dos, pero el hermano no está solo. Ahí yo puedo sentir la presencia del Espíritu. Ahí tiene el Espíritu. Nada más que usted lo mira solo. Y yo le voy a decir por qué. Porque a usted le falta el Espíritu. Amén. Le falta el Espíritu. Entonces conéctese con el Espíritu para que mire que ahí está el Espíritu. Y es una transmisión bonita, hermanos. Déjame decirlo, que cuando usted recibe esa presencia del Espíritu Santo, oh, qué bonito se siente, amén. Se siente uno que nadie lo puede tocar, porque ahí está Dios con nosotros, amén. Ahí está cuidando a su hijo, amén, a su hijo, ahí lo está cuidando. Gloria sea al Señor por esta palabra, gloria sea a nuestro Señor, ¿verdad?, que ha usado al hermano Abel en esta mañana, y lo pueden escuchar de lunes a viernes aquí a las 9 de la mañana con palabra, como ya dijo él. Ahí está el número si quieren más información, ¿verdad?, fuera de la radio, le pueden hablar a él, y a nosotros nos pueden conectar al 469-348-1457 vía WhatsApp local también. Pida sus oraciones, pida su petición, una opinión. Si quiere que lo comuniquemos con un hermano, nos puede hablar y le podemos comunicar. Y también encuéntrenos en el website, ahí tenemos todas las plataformas, www.radiomaranatalive.com. Recuerde, para los que no saben, Maranata lleva H. No la van a poner sin H, porque entonces ya no es Maranata. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Dios me lo bendiga, hermano Abel. Amén, amén, amén. Igualmente. Somos Radio Maranatha Live. Transmitimos desde Palm Springs, Texas, Estados Unidos. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram. También en nuestra página web www.radiomaranatalive.com. Puedes comunicarte al teléfono y WhatsApp 469-348-1457 o escríbenos a radio-maranatha-live@yahoo.com. Recuerda, solo Dios salva. Somos Radio Maranatha Live. Transmitimos desde Palm Springs, Texas, Estados Unidos. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram. También en nuestra página web
www.radiomaranatalive.com. Puedes comunicarte al teléfono y WhatsApp 469-348-1457 o escríbenos a radio-maranata